chicos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a su clase número 1. La semana pasada hicimos la clase introductoria, así que esta ya es formalmente la primera clase de estrategias de intervención. Decíamos la semana pasada que la primera unidad de esta asignatura se llama comportamiento organizacional. Y el comportamiento organizacional tenemos en primer lugar que colocarlo en un contexto. Es decir, ¿por qué nosotros vamos a estudiar el comportamiento organizacional? ¿Por qué vamos a estudiar este tema? ¿Por qué estudiamos estrategias de intervención? Cuando una organización, una empresa, quiere cumplir un determinado objetivo, y puede ser cualquier tipo de empresa, empresas con fines de lucro, sin fines de lucro. Puede ser una empresa privada, una empresa pública. Puede ser una empresa de bienes o una empresa de servicios. Cualquiera sea su naturaleza, grande, pequeña, mediana, es exactamente lo mismo. Todas las organizaciones se plantean objetivos. Y esos objetivos tienen que cumplirlo, porque para eso están esas empresas y por algo se han definido esos objetivos. En el caso de las empresas con fines de lucro, generalmente tienen objetivos comerciales, ¿no es cierto?, asociados a volúmenes de venta, y tratan, ¿verdad?, de cumplir esos objetivos, de lograr esas metas. En el caso de organizaciones públicas, también tienen sus metas. Ustedes ven, por ejemplo, en el caso de la contingencia, que una organización pública como es el Ministerio de Salud tiene una meta en esta contingencia de la pandemia, que es tener a la mayor cantidad de personas vacunadas. Y su meta era el 80%. Y ya esa meta se pasó con 2 dosis. Y ahora ya vamos, perdón, ya vamos hacia la tercera, como le dicen ellos, inoculación, ¿verdad? Pero para lograr las metas, las organizaciones que no existen sin las personas, necesitan, para cumplir esos objetivos, el desarrollo, la participación, el concurso de las personas. Entonces, los individuos somos los que le damos vida a las organizaciones. Cuando ustedes llegan a estudiar en la escuela de ingeniería comercial porque quieren ser ingenieros comerciales, ustedes depositan su confianza en esta organización llamada Universidad del Paraíso, específicamente en esta unidad académica denominada Escuela de Ingeniería Comercial. Y esperan, ¿no es cierto?, que esa Escuela de Ingeniería Comercial finalmente cumpla lo que dice que va a hacer respecto de ustedes, que efectivamente los logre transformar en un ingeniero comercial con determinadas competencias y con un nivel de dominio de ciertos conocimientos. Para cumplir ese objetivo, la escuela necesita el concurso de sus profesores. Voy a nombrar solamente una parte de esto. Entonces, lo que nos pide a nosotros la directora es que hagamos nuestro trabajo. Y nosotros muchas veces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y en qué consiste nuestro trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Todos sabemos que tenemos que hacer clase, pero no siempre tenemos claro cuál es el énfasis, el sentido que hay que darle a esas clases. Por lo tanto, el cumplir el objetivo depende de lo que hace cada una de las personas, porque cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir dentro de una organización. Entonces, necesariamente, el comportamiento organizacional tiene que ver con el desempeño que tienen las personas dentro de una organización. Y ese desempeño, asociado a lo que dice una terminología muy importante que se llama conducta. ¿Cuál es la conducta o ese comportamiento que las personas tienen dentro de una organización? Y si su desempeño permite o no estar alineado
con los intereses que tiene la organización en pos de la consecución de sus objetivos. Pero para llegar a eso, para llegar a alinear a las personas respecto a los objetivos de una organización, no basta con entender que se da esta dinámica entre personas y empresas, sino que hay que entender cuál es cuál es el sentido, cuál es la relación que tienen esos seres humanos que llegan a una organización, de dónde provienen y quiénes son y cómo en general se comportan. Y en la medida que nosotros entendamos los distintos niveles de participación que tienen ellos en una vida colectiva, vamos a poder también conocer mejor de qué manera podemos motivarlos para que participen en nuestra organización. Lo primero, para hablar del contexto de la organización, debemos señalar que una empresa, y voy a repetir varias veces esta idea, una empresa es un conjunto de personas que se organizan para gestionar en un determinado contexto. Fíjense que una empresa no son los edificios. Una empresa no es la estructura que tiene desde el punto de vista de estos activos físicos. Una empresa es un grupo de personas que están organizadas para gestionar en un contexto. Es decir, un grupo de personas que a través de una estructura funcionan desempeñando tareas, actividades, y esas tareas y actividades le permiten a la empresa obtener resultados en un entorno. Y es esa forma de mirar la empresa la que nos acerca a esta idea del comportamiento organizacional. Lo primero que nos enseña a nosotros el comportamiento organizacional es que las personas somos seres sociales. Y para contarles qué es un ser social, voy a comenzar relatando un caso de selección de personas que ocurrió hace algún tiempo en la década de los 90, cuando la NASA en Estados Unidos se había metido en el tema de la carrera espacial con los famosos transbordadores. Y los transbordadores espaciales marcaron toda una época porque fueron aquí las primeras naves que al ser colocadas en el espacio podían regresar a la Tierra de manera autónoma, aterrizaban de manera autónoma y podían ser reutilizadas en una nueva misión espacial. Y la NASA, de acuerdo a los objetivos que se había planteado, fue descubriendo que para todos los propósitos que se requerían en la estación espacial y que decían relación con la investigación, no solo se necesitaba el concurso de personal militar, sino que también de civiles. Pero para ir en la nave, uno no podía ir como un simple pasajero, porque en ese transbordador que tenía un espacio limitado, alguien lo tenía que pilotear, alguien, ¿no es cierto?, tenía que ser el asistente, alguien, o sea, cada uno tenía que cumplir una función dentro de la nave, además de la función que iba a cumplir en la estación espacial, en la investigación que iban a hacer. Entonces, los civiles que fueran incorporados a la tripulación de estas misiones de los transbordadores, esos civiles iban a necesitar saber manejar también la nave. Entonces, tenían que pasar por un proceso de entrenamiento. Y el tema tiene una cuestión de complejidad cuando la NASA dice, hagamos el proceso de selección. Y eso es lo que yo le voy a contar, cómo la NASA hace ese proceso de selección y por qué tiene que ver con esto de que somos seres sociales. La NASA dice,
sean todos ustedes bienvenidos, y publica un aviso donde invita a todos los hijos de los vecinos a ser parte de este proceso de selección para ser tripulantes de estos transbordadores. Así como hoy día la NASA está diciendo los que estén interesados en ir a colonizar el planeta Marte, se pueden anotar. Bueno, lo mismo dijo la NASA en el caso de la tripulación de civiles en el transbordador espacial. Dice la historia que se presentaron, pero cientos de miles de personas que querían viajar en los transbordadores, que querían ser parte de esta tripulación. La NASA hizo una preselección y finalmente quedaron 1000 personas. Esas 1000 personas fueron citadas un día X a un determinado lugar, y esas personas fueron transportadas en unos buses especiales, especialmente contratadas para la ocasión, fueron transportadas hasta otro lugar, hasta otra dependencia de la NASA, que había sido especialmente construida con este propósito, que era una dependencia muy grande del tamaño de una cancha de fútbol, con el suficiente espacio y acondicionamiento para recibir a estas 1000 personas. Bueno, cuando las personas llegaron a este lugar, a este tremendo recinto, encontraron que dentro del recinto había todo tipo de comodidades, había asientos, habían sillas disponibles, habían sillones, habían espacios con comida, con café, con jugo, eh, obviamente servicios higiénicos, eh, habían unas mantitas para que se taparan en el caso que les diera frío, en fin, había una serie de elementos que les permitían a las personas estar cómodamente esperando ser, según ellos, entrevistados. Bueno, ¿qué ocurrió? Pasaron las horas, supongamos que llegaron a las 9 de la mañana, eran ya las 12 del día, y nadie aparecía a decirle nada a estas personas. Nadie decía ninguna cosa. Y la gente se empezó a inquietar. Algunos de estos 1000 individuos que estaban en ese galpón le fueron a preguntar al chofer del bus, oiga, y el chofer del bus le dijo, mire, nosotros somos de una empresa que no tiene nada que ver con la NASA, nos contrataron para traerlos hasta acá, y nada más, pues ahora nosotros nos vamos. Así que cada cierto tiempo aparecían personas que iban a reponer los sanguchitos, las galletitas, el café, los jugos que había para que la gente tomase. eh, y obviamente inquietas, las personas le preguntaban a estas personas que eran del servicio de cafetería o del servicio de alimentación. Y la gente que decía, mire, no tengo idea porque nosotros somos de una empresa de catering y nos contrataron para mantener alimentos aquí. Así que no tenemos idea. Lo mismo la gente que era del servicio de aseo, que iba a limpiar los baños, en fin, las dependencias donde estaban las personas esperando. Igual, esas personas decían, nosotros somos de una empresa de aseo externo, no tenemos nada que ver y nosotros no sabemos, no tenemos idea. Bueno, esa era parte del proceso. Que toda la gente con la que interactuaran, que no fueran estos postulantes, no tuvieran idea de qué se trataba la cuestión. Y fíjense ustedes que se dio una dinámica bien interesante dentro de este grupo de personas. Lo primero que empiezan a hacer las personas es preguntarle al que estaba al lado algo, como para empezar a interactuar. Y lo primero que le preguntan es una cuestión elemental, ¿no es cierto? Le dicen, oye, ¿tú vienes al proceso de selección de la NASA para ser piloto del transbordador? Algo había que preguntar para iniciar la conversación. O cuando te encontrabas con alguien, ¿no es cierto?, sacando el cafecito, decían, oye, está bueno el café, oye, esta es la leche, en fin. Bueno, la gente pregunta cualquier cosa y empiezan a interactuar.
Y hay algunos que encuentran que tienen cierto feel, ¿no es cierto? Y siguen conversando del tema. ¿Por qué? Porque la NASA se preocupó de que esas 1000 personas, entre ellas, no se conocieran. Y como nadie se conocía, todos eran extraños entre sí, bueno, la gente empezó a relacionarse, empezó a interactuar. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. O sea, no podemos, si llegamos a un lugar donde vamos a ese lugar con un propósito y vemos que hay otro montón de personas, eh, no podemos quedarnos callados. O sea, tratamos de integrarnos. La naturaleza nos dice que nos tenemos que integrar. ¿Ya? Y en ese ir conociendo gente, hay algunos que nos parecen más simpáticos que otros, y con esos que nos parecieron más simpáticos, nosotros establecemos un mejor vínculo. Y aquellos que eran pesados para nosotros, no seguimos hablando con ellos. Entonces, nosotros buscamos algo en común con la otra persona, y esa cosa en común nos hace un poco más cercanos. Entonces, ¿qué encontramos en común? Piensen ustedes que esto que le estaba pasando a esta gente es lo mismo que le ocurriría a un chileno que va al Campeonato Mundial de Fútbol a ver a su selección, y un tipo que va solo o va acompañado de un amigo, y cuando llegan al otro país, supongamos llegaron a Sudáfrica, llegaron a Brasil, o Brasil, ¿no es cierto? Eh, ¿Y con quiénes se juntan? Primero, obvio, con los otros chilenos que andan alentando al equipo, que fueron a ver a nuestra selección. ¿Y tienen algo en común? Claro, si nos gusta el mismo equipo, vamos a alentar al mismo equipo y estamos ahí con el mismo propósito. Entonces, esa cosa en común que descubrimos producto de la interactuación es la que nos permite comenzar a socializarnos. Y lo hacemos por una cuestión de naturaleza nomás. ¿Ya? Bueno, sigo con la historia de la NASA y termino con la historia de la NASA. Pasadas 12 horas, ya eran como las 9 de la noche, no se olviden, llegaron a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, y nadie les había dicho nada. De repente aparece un personal de la empresa de transporte que dice: los que quieran regresar, están disponibles los buses. Miren, ¿qué les voy a contar? De esos 1000 que habían ahí, había un montón que estaban indignados y se fueron. Y pasaron en esa condición de no saber nada, de estar incomunicados con la NASA, de que no recibían ninguna instrucción. Pasaron 2 semanas. Y al final de las 2 semanas se dio una cosa bien curiosa. Al final de las 2 semanas quedaban 150 personas. De esas 150 personas se habían organizado entre ellos. Y había 4 grupos. Cada uno de esos grupos, cada una de esas pequeñas comunidades que se formó, tenía un perfil y una característica distinta. Pero las personas que componían cada uno de esos grupos, entre sí, tenían muchas cosas en común. Entonces había un grupo de los que estaban enojados. Seguían esperando, pero estaban enojados. Había otro grupo de los impacientes. Y cada grupo, cada uno de estos 4 grupos tenía una característica. La NASA, entre medio, había monitoreado a través de un circuito cerrado de televisión el comportamiento de los individuos. Y obviamente a la NASA le interesaban aquellos individuos que pertenecieran a uno de los grupos, porque esos individuos
Y ese grupo tenía una característica fundamental que se requiere para ser astronauta. El requisito fundamental de alguien para ser astronauta es tener paciencia. Porque usted se puede aburrir, pero tiene que tener paciencia. Porque si es paciente y está allá en el espacio detenido, no se puede ir para la casa, no se puede desesperar. O sea, tiene que tener esa cualidad, ¿verdad? Por lo tanto, requisito número 1, la NASA seleccionó al grupo de los que tenían paciencia. Y con ese grupo comenzó a trabajar la NASA. De ese grupo salieron las 10 personas que finalmente fueron seleccionadas como astronautas para tripular el transbordador, el famoso Challenger, que sufrió un accidente en pleno vuelo y lamentablemente esas 10 personas o esas personas que iban en el transbordador fallecieron. Esa convivencia, esa necesidad, a nosotros como seres humanos nos ha llevado a desarrollar sociedades en las que hoy estamos viviendo. Sociedades buenas, malas, más o menos, pero finalmente son las sociedades en las que nosotros vivimos. Y esta sociedad más moderna, no la sociedad primitiva donde eran clanes, tribus, ¿verdad? Sino que en esta sociedad más moderna, nosotros encontramos que las personas estamos organizados en un conjunto de, de estructuras que permiten que realicemos prácticamente todas las actividades que hoy día podemos hacer y que nos facilitan cada vez más esa estructura el lograr nuestros objetivos. Entonces, si yo me quiero mantener sano, hay una estructura que me ayuda a eso, los sistemas de salud. Si yo, si yo quiero viajar, hay estructuras que me ayudan a eso. Si yo me quiero educar, es decir, las organizaciones existen y hoy día estamos estructurados en organizaciones. Y lo más importante es que todos nosotros pasamos más de la mitad de nuestra vida, o el 75% de nuestra vida, dentro de una organización. Y la organización más fundamental y más elemental que existe es la familia. Y de ahí la organización donde yo estudié, hay algunos que estuvieron, ¿no es cierto?, 8 y 4, 12 años en un mismo colegio. Y eso es importante, son 12 años de su vida. Y 12 años donde usted seguramente generó muy buenos amigos, donde conoció mucha gente y donde hasta el día de hoy eh, lo sigue viendo. Entonces, cuando ustedes entran a la vida universitaria, entran a la vida laboral, ustedes van a pertenecer a organizaciones y uno siempre pertenece a organizaciones. Yo pertenezco al club deportivo, pertenezco al club de canto, pertenezco al, al coro de la iglesia, pertenezco, en fin, uno siempre está asociado a organizaciones. Y, por lo tanto, uno se da cuenta de que esas organizaciones no funcionan al azar, ni tienen éxito porque los bendijo, ¿no es cierto?, la divinidad. Tienen éxito porque esas personas que componen esa organización se organizan para gestionar en un determinado contexto. Me salió bonito, pero la verdad es que si ustedes miran una empresa es un grupo de personas. Son personas. Una empresa es un grupo de personas. Un grupo de personas que está organizada. Y están organizadas, ¿no es cierto?, de tal manera que todos cumplen una función, todos desempeñan un determinado rol, y ese rol
es para que la organización pueda gestionar, vale decir, para que la organización pueda materializar el funcionamiento a través de la implantación de una estrategia. Ahí está la gestión, para que la empresa ejecute una estrategia, donde en un determinado contexto, en un determinado entorno. Entonces, cuando uno ve la Escuela de Ingeniería Comercial, la Escuela de Ingeniería Comercial es un grupo de personas que están organizadas. Están organizadas. ¿Para qué? Para que ejecutemos una estrategia, donde en un determinado contexto que es el sistema educacional chileno. Y nosotros, que nos estamos formando para liderar esas organizaciones, es importante, finalmente, que sepamos cómo funcionan esas organizaciones para poder vivir y trabajar en ellas gratamente. No es para vivir dentro de una organización, para dedicarle más de la mitad de mi vida, para ir a pasarlo mal. ¿Cuál es la responsabilidad que van a tener ustedes como gerentes de una empresa, ya sea la suya u otra, ¿no es cierto?, donde ustedes lleguen a trabajar como empleados? Su responsabilidad es que esa organización funcione, ¿no es cierto?, que esa organización tenga éxito, que esa organización cumpla su objetivo. Pero para que ustedes puedan hacer eso, ustedes deben entender cómo funciona. Y lo primero que deben entender es que en esa organización hay personas. Y esas personas persiguen objetivos individuales. Y esos objetivos individuales se tienen que subordinar al objetivo que tiene la organización. Pero esas personas algo quieren. Y por lo tanto, mi rol para que alguien se sienta bien en una organización es ayudarlo a qué cosa? Ayudarlo a que cumpla sus propias metas. En la medida que los seres humanos vamos cumpliendo nuestras metas, vamos sintiendo satisfacción. Si nosotros asociamos a esa palabra satisfacción como sinónimo la felicidad, al final, ¿saben ustedes cuál es el rol que debe tener uno en una organización? Ustedes como ingenieros comerciales, ustedes deberían ser capaces de que las personas que trabajan en su organización sean felices. Eso es lo que uno tiene que lograr. Miren, si las personas que trabajan con uno son felices, tengan la seguridad, la certeza absoluta de que esa organización lejos cumplió los objetivos. Hoy día eso se mide. Hoy día se publican unos rankings, ¿no es cierto?, donde dice en qué organizaciones la gente es, entre comillas, más feliz. ¿Alguien sabe cómo se llama ese ranking? Seguramente lo han escuchado, ¿no? Y si hoy día se hace esa medición y se hace un ranking de las mejores empresas, es porque parece que se han dado cuenta de que es importante que la gente sea feliz, que la gente esté contenta dentro de una organización. ¿Alguien sabe cómo se llama ese ranking? ¿Les suena el Great Place to Work? ¿El mejor lugar para trabajar? Es un ranking, ¿ya?, que se hace. Great Place to Work. Respecto de ese ranking, el Great Place to Work, el mejor lugar para trabajar, yo les voy a dejar una pequeña tarea y al final de la clase les voy a explicar en qué consisten estas tareas. Pero lo primero es que vamos a hacer, tal como dijimos, nuestros primeros 10 minutos de recreo. 10 minutos. Entonces, el comportamiento organizacional, dicen por ahí algunos autores, que se refiere al estudio de las personas y los grupos dentro de las organizaciones. Justamente, se refieren a eso.
El comportamiento organizacional es el estudio de las personas y los grupos de individuos que hay dentro de esa organización. También dicen que una disciplina, ¿no es cierto?, que surgió, en fin, ¿ya? Eso, sí, está bien, surgió. El comportamiento organizacional, dice, retrata la continua interacción e influencia recíproca entre las personas. Sí, ya es más académico. Pero al final, ¿qué es lo que es el comportamiento organizacional? Es la manera en que yo comprendo el funcionamiento de una organización, el pronóstico y la administración de las personas al interior de ella. Como dice la definición, la comprensión, el pronóstico y la administración del comportamiento humano en las organizaciones. Entonces, el comportamiento organizacional no solo me sirve para entender cómo se comporta la organización, sino que también para hacer análisis y para poder administrar esa conducta de las personas. ¿Y para qué quiere usted administrar la conducta de las personas? Para que las personas hagan lo que tienen que hacer. La directora de nuestra escuela de ingeniería comercial, la profesora Tania Yakasovic, ella administra a quienes, a los profes, para que los profes hagamos qué cosa, lo que tenemos que hacer. Y los profes no tenemos que hacer clases, ¿ya? Únicamente. Pero cuando hacemos la clase, ¿qué nos pide la profesora? Que cumplamos lo que dice el plan de estudio. Es decir, que finalmente logremos darle a ustedes lo que vinieron a buscar, las competencias para ser un ingeniero comercial. ¿Qué características tiene el comportamiento organizacional? Primero dice que busca que las personas se sientan satisfechas, lo que ya hablábamos, con su trabajo, y al mismo tiempo dice que busca que las personas, al sentirse contentas, logren una mayor competitividad de esa organización, una mayor efectividad y, en definitiva, que apoyen el logro del éxito organizacional. Por lo tanto, cuando usted es el dueño de una empresa, lo que usted quiere es que la empresa tenga un resultado positivo. Usted quiere que haya ganancia. O sea, usted no puede crear una empresa para perder plata porque al final no va a poder perder eternamente dinero porque en algún minuto va a dejar de tenerlo. Entonces, obtener un beneficio como empresa, un rendimiento financiero, llamémosle a este ganancia, significa que usted primero tiene que generar ingresos. Entonces usted tiene que hacer una administración para generar ingresos. Y después usted debe hacer una administración para manejar adecuadamente los costos que involucran la generación de esos ingresos. Y la diferencia entre los ingresos y los costos, todos sabemos, pasamos por contabilidad, es una pérdida o ganancia. Eso en el estado de resultado. Bueno, entonces, los objetivos empresariales, los objetivos de una organización, dependen de un grupo de personas. Un grupo de personas que están organizadas, ¿cierto? Y ese grupo de personas tiene una determinada conducta. Una conducta en el desarrollo de algunas actividades que están de acuerdo con la estructura de la organización. Y el resultado de esa conducta de las personas cumpliendo ese rol da un rendimiento a la empresa. Que la empresa es productiva, no lo es, en fin. Y la consecuencia de esos ingresos menos los costos es el rendimiento financiero. Por lo tanto, el resultado final de la operación de una empresa depende de cómo las personas se comportan dentro de esa organización. De si las personas adhieren o no, finalmente, al objetivo que persigue
esa empresa o esa organización. Y dice también la historia que el comportamiento organizacional se enfoca en las contingencias. Claro, el comportamiento organizacional siempre está muy preocupado de la contingencia, porque obviamente es ese entorno el que cambia los intereses y las prioridades que tienen las personas. Y ya veíamos la lámina anterior, ¿no es cierto?, que el objetivo empresarial depende de las personas. Y por lo tanto, finalmente, la labor que desempeñan las personas en esa empresa, en esa estructura organizacional, es lo que lleva finalmente al rendimiento de la empresa y a los resultados que te espera. Entonces, cuando cambia el contexto en el que yo estoy haciendo mis actividades, también cambian los intereses de las personas. Y ese cambio de intereses se puede traducir muchas veces en un cambio de prioridades y en que las personas hagan de una manera diferente y también, llamémoslo a esto, de una manera eh, menos eficiente su trabajo. Y por lo tanto pueden afectar negativamente el desempeño financiero de la organización, el resultado final, ¿no es cierto?, que busca la empresa. Por lo tanto, hay que fijarse muy bien, desde el punto de vista del comportamiento organizacional, cómo los factores ambientales afectan el desempeño de los individuos. Tenemos un ejemplo a la mano, ¿verdad? Hace 2 años que estamos con una pandemia y esa pandemia hace cambiar las prioridades de los trabajadores. ¿Cuál es la preocupación número 1 de los trabajadores hoy día? No enfermarse, ¿verdad? ¿Y cuál es la preocupación número 1 de la empresa? Tener una estructura organizacional que funcione, pero que la gente tampoco se enferme. O sea, hay que cuidar a los trabajadores. Entonces cambian las prioridades. Y ese cambio en las prioridades ha tenido un impacto, ¿verdad?, sobre los resultados de la organización. Hay algunas que ni siquiera pueden trabajar. Entonces, nosotros necesitamos saber qué pasa en el entorno y cómo ese entorno puede afectar las prioridades que tienen las personas dentro de una organización. Que el comportamiento organizacional utiliza métodos científicos. Ya. Pregunta número 1. ¿Para qué contratan las empresas a los ingenieros comerciales? Lo dijimos en la clase pasada. Bien. Claro, para resolver problemas o en algunos casos para crear problemas. Y no estamos hablando de crear problemas complejos, sino que problemas que son desafiantes para la organización, como por ejemplo plantear objetivos de expansión internacional de una empresa, objetivos de crecimiento, objetivos de innovación, objetivos de transformación. Y todo eso es un problema, porque vamos a ver a continuación de qué se trata esto. Entonces, como nuestra función fundamental dentro de una organización es resolver los problemas, nosotros vamos a aprender de esto a través del siguiente ejemplo. El caso dice lo siguiente. Un grupo importante, mayoritario de las empresas productoras y comercializadoras de cerveza en Alemania, enfrentó un problema porque las cervezas se detectó en ellas que tenían una mayor cantidad de arsénico que el permitido por las normas y los estándares internacionales que dicen que esa cantidad de arsénico, cuando es hasta 10 microgramos por litro de agua potable, es inocuo para la salud, ¿no es cierto? No le hace daño a las personas. ¿Y qué descubrió este centro de investigación en Alemania, que es parecido al ISP, ¿no es cierto?, que permanentemente están autorizando, ¿no es cierto?, el adecuado desempeño de los productos que comemos y de los bebestibles. Ellos detectaron que la cerveza
tenía niveles superiores de arsénico en el contenido. Y si usted es el gerente general de esta empresa, o usted es un ejecutivo dentro de ella, le dicen, preocúpate de resolver este problema, para eso está contratado, si es ingeniero comercial. Pregunta número 1, ¿cuál es el problema? Si yo tengo que resolver un problema, dijimos que lo primero era saber cuál era el problema. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es el problema? Mi problema es ese, lo que dice Valentina, que la cerveza tiene más arsénico y así como está, no me autorizan venderla. Ese es mi problema. Para poder resolver un problema, junto con identificar adecuadamente el problema, yo también necesito transformar ese problema en una pregunta. Y a esa pregunta, darle una respuesta. Y esa respuesta me ayuda a resolver el problema, porque me orienta por dónde va la solución. Entonces, si mi problema es la mayor cantidad de arsénico que hay en la cerveza, ¿cuál es la pregunta que yo me debería formular para comenzar a resolver el problema? ¿Por qué en la fabricación se están agregando más arsénico del que se debería? Muy bien, Valentina. Esa es mi pregunta. ¿Por qué, no es cierto? ¿De dónde proviene la mayor porción de arsénico encontrado en nuestra cerveza? ¿De dónde viene? Pues acaso el profe se equivocó aquí, dice porción de arsénico y debe decir porción de arsénico. ¿Ya? Esa es mi pregunta. Y en la medida que tengamos la respuesta, vamos a poder resolver el problema. ¿Cierto? Todo problema, para poder resolverlo, debemos traducirlo en una pregunta. Una pregunta para la que buscamos respuesta. Y es como elemental. Si el problema es que hay mayor cantidad de arsénico, pregunta, ¿por qué pasó esto? La relación causa-efecto, ¿verdad? Bueno, ahora encontremos una respuesta a la pregunta. ¿Y de qué manera nosotros vamos a buscar esa respuesta? La pregunta es, ¿de dónde proviene? Ya, ¿cómo vamos a buscar la respuesta? ¿Verificando el proceso de fabricación? ¿Qué me decía usted, Valentina? Que hay que reverificar el proceso de fabricación, o Ya, sea, ver paso por verificando el paso. proceso de fabricación. También me habló Yo, Sofía, Sofía. que le iba a decir que teníamos que hacer una investigación y que ver si el problema era, o sea, en qué parte del proceso estaba el problema. Muy bien, Sofía. Claro, si aquí nosotros tratamos de buscar, ¿no es cierto?, la respuesta analizando información, investigando, observando, en fin, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros la respuesta? Estudiando, investigando. En este caso lo que se hizo, se analizaron, fíjense ustedes, 140 variedades de cerveza de diferentes marcas y empresas. Ese estudio se le encargó al Instituto de Tecnología de Múnich y fue un estudio que pagaron todas las empresas productoras de cerveza porque no podían vender sus cervezas porque obviamente tenían mucho arsénico. Ya. Entonces, le pasaron la pregunta del estudio a este centro tecnológico y le dijeron, denos la respuesta. ¿Cuál es la causa de la mayor presencia de arsénico en nuestra cerveza?
¿Y por dónde comienza a buscar el Instituto Tecnológico de Muñoz? Díganme ustedes. Yo creo que por la cebada. ¿Por la? Por la cebada, por los campos de... Ya, por la cebada puede ser. Por el tema del veneno para ratas también puede ser, ¿o no? Que Ya, contiene arsénico, entonces, como dice Sofía, los campos, puede que ahí están ahí midiendo algo, no sé. ya. Claro. Fíjense ustedes que antes de iniciar el estudio propiamente tal, nosotros necesitamos tener respuestas a priori. Entonces le preguntamos a los que nosotros creemos que pueden saber, le preguntamos su opinión. Entonces, es lo mismo que cuando usted está dentro de la empresa y las ventas, supongamos que las ventas están disminuyendo, y usted tiene que resolver ese problema. Entonces, lo que usted quiere saber es por qué disminuyeron las ventas, ¿verdad? Entonces, usted va a empezar a preguntar. Antes de investigar, usted va a empezar a preguntar. Va a empezar a preguntar a la gente que tiene más experiencia. Oye, ¿por qué crees tú que están disminuyendo las ventas? Y estas personas, estos, entre comillas, expertos, a mí me van a dar una pista de por dónde tengo yo que comenzar a investigar. Entonces, esa fórmula me lleva a mí a plantearme hipótesis. Es decir, yo creo que el problema viene del agua, dice alguien. Y otro dice, no, yo creo que el problema, como decía muy bien Florencia, yo creo que el problema viene de la malta, de la cebada, y alguien más dice, no, tiene que ser el lúpulo que se usa para fermentar la cerveza. Pero son respuestas que alguien piensa que podrían ser la causa de la mayor presencia de arsénico. Pero no se sabe si en realidad eso es efectivo. Pero estas respuestas, que provienen, ¿no es cierto?, como hipótesis que se formulan estos expertos, hay que investigarlas. Entonces, lo primero que hace este instituto, estudia el agua. Y se dio cuenta que el agua, no era el agua. Después estudiaron los componentes, la malta, la cebada, ¿no es cierto?, todo lo que el componente que finalmente le da la vida a la cerveza. No, tampoco había arsénico ahí. Entonces, como descartaron el agua, descartaron la malta, dijeron, ya, el tercer y último componente de la cerveza, el lúpulo que se usa para fermentar. Ahí tiene que estar el arsénico. ¿Se pusieron a investigar los lúpulos que se usaban? No, tampoco era ese. Entonces, cuando las tres hipótesis iniciales que se habían planteado fueron anuladas, o sea, ninguna era, había que igual seguir buscando respuestas. Entonces, en este caso particular, ellos se plantean, veamos qué cosa en común tienen estas fábricas de cerveza. ¿Qué tienen en común? Entonces empezaron a preguntar y a ver qué cosa era la misma que usaban todas las empresas. Y llegaron a la conclusión de que lo único en común que tenían todas era la fórmula o el componente que usaban para filtrar la cerveza. Porque cuando se produce la cerveza queda con todos los residuos, ¿no es cierto?, tanto de la malta como del lúpulo, en fin. No solamente queda lo que uno finalmente consume. Entonces, podríamos decir que hay que colar ese brebaje. Y ese proceso se hace en un filtro. Y ese filtro, que son unos tremendos estanques, ese filtro lleva adentro una arena, que en el caso de los filtros de las piscinas, de los filtros grandes de las piscinas grandes, usan arena de cuarzo. Pero en el caso de
de estos filtros que se usan para el filtrado de alimentos y bebidas se llama diatomitas o Kieselguhr, que se usa justamente como un componente dentro de estos filtros. Y estas, que también en Chile se conocen como diatomeas, es una arena, es como una especie de tierra de tierrilla arenosa, que como piedrecillas pequeñitas, y todos se abastecían del mismo proveedor, porque había un único productor de diatomea en ese lugar de Alemania. Y resulta que el origen de la diatomea tenía arsénico. Bueno, el problema se resolvió. ¿Y cuál era la solución? Cambiar de proveedor de Kieselguhr, ¿ya? Ese era el tema. Pero para llegar a tener una respuesta adecuada, ¿no es cierto? Para llegar a tener una solución adecuada al problema, no se resuelve de manera intuitiva, porque este sí era un problema complejo. Bueno, de la misma manera nos podría ocurrir a nosotros en una empresa, no este caso, pero a lo mejor otro tipo. Finalmente dice que el comportamiento organizacional sirve para administrar a las personas, tanto las personas individuales como colectivo. Y el comportamiento organizacional también recibe aporte de muchas otras ciencias del comportamiento, como la psicología, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, porque yo necesito algún elemento teórico, un marco teórico, para poder entender la conducta de las personas y poder llegar a plasmar en definitiva cuál es el comportamiento básico que tiene mi organización. Y el comportamiento organizacional, una última característica que tiene, es que está relacionado con otras áreas de los estudios administrativos, como un estudio muy bonito que se llama la teoría de las organizaciones. El comportamiento organizacional es parte de la teoría de las organizaciones, porque es un enfoque teórico, ¿verdad? Pero a nivel micro. En la teoría de las organizaciones, nosotros tratamos de entender desde el punto de vista macro el comportamiento que tiene una empresa, pero desde el punto de vista del enfoque de los individuos, ahí está el comportamiento organizacional. Y por último, el comportamiento organizacional, y con esto ya nos despedimos, por último, el comportamiento organizacional tiene básicamente tres dimensiones. El sujeto, que es el individuo, el objeto, que es la empresa, la organización, y el escenario. Y aquí se da lo que yo les decía. Una empresa, esta empresa, ¿es qué cosa? Personas que están organizadas para gestionar, para cumplir objetivos, ¿dónde? En un contexto. En un contexto donde existen variables políticas, económicas, sociales, culturales, y donde también existen grupos de interés. Entonces las empresas somos personas que nos organizamos para gestionar en un determinado contexto. Entonces, fíjense ustedes que el comportamiento organizacional se preocupa del sujeto, de la organización y también de entender ese entorno, para ver de qué manera ese entorno afecta el comportamiento de la organización y que obviamente tiene que ver con la derivación del comportamiento de los individuos al interior de la
de la organización. Y aquí viene la mejor parte de todas. Fin de la sesión o de la clase número 1. Ya chicos, que les vaya bonito.